Hola, buen día. Buenos días a todos. A los Buenos que van, días, profe. Buenos días, a doctora los que Clarita. van ingresando y a los que ya están ahí. Ay, otra vez se dañó esta. Bueno, mientras ingresan, yo voy abriendo aquí mi presentación. Creo que me está dando algo de guerra. Hoy vamos a hablar del desarrollo embriológico de los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. Me interesa que al final, como dicen ahora en las conferencias para llevar a casa, les quede claro la importancia que tiene ese desarrollo por las consecuencias clínicas que pueden haber cuando el desarrollo no es normal, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, sí les pido que lo que no entiendan, por favor, me lo pregunten. La clase la vamos a hacer a un buen ritmo para que nos dé el tiempo de hacer preguntas, miramos algo de problemas clínicos, que tengo bastantes modelos. Ay, Dios mío. A ver si ya, ¿cuántos estamos ahorita? Estamos 50, ya casi vamos a poder comenzar. 9:05, para que nos alcance el tiempo. Me pican las ñatas. Acaban de hacer una prueba para COVID y eso. No duele, molesta. Como dice la enfermera jefe que me tomó la primera, me parece que le rascaran a uno la amígdala. Creo que ya estamos listos. Ok. Estaré aquí. Bueno, bienvenidos todos a esta última clase que tenemos este semestre. En el próximo nos vamos a encontrar también, en algunos tiempos. Los estaré acompañando en histología, en los laboratorios, algunos de ustedes. Y de esa manera nos seguiremos viendo, los queridos futuros colegas. ¿Me avisan cuando ya vean la imagen, por favor? Ya, profe. Ya. Ok. Si cualquier cosa rara que vean, por favor me avisan, ¿sí? Por favor, sí les pido. Ok. Entonces, estamos aquí. Tal como este hermoso telón de esta diapositiva se abre, comenzamos con un caso clínico. El caso tiene que ver con el compromiso que el paciente presentaba tanto a nivel renal como a nivel urinario, porque los dos sistemas, como veremos el próximo semestre, que veamos todo lo que concerniente al sistema urinario, tienen en común algunos tejidos en su desarrollo. Además,
el vecindario del área de la uretra, con el área de los genitales externos, con el pene, con el compartir espacios también hace que sea común su origen. Este es un caso que ustedes ven la carita del niño que le llama seguramente la atención por la forma que tiene de su cabeza. Es una cabeza más alargada en el diámetro anteroposterior, que como veíamos corresponde a una dolicocefalia. Tiene unos pabellones dismórficos y su carita parece como esas caritas de niños como pegados a un vidrio. Miren esta mandíbula, miren esta nariz tan pequeñita, sus hendiduras ya cerraditas porque este es un recién nacido que fallece posteriormente. ¿Qué pasó aquí? Cuando revisan al niño también encuentran que tiene compromiso a nivel esquelético, si lo estamos mirando en el fenotipo, en la parte externa, y tenía problemas en su crecimiento intrauterino. A eso se refiere esta sigla RCU, que ustedes la van a encontrar mucho en las historias clínicas que van a empezar a mirar desde que entran a patología, más o menos cuando hacen su autopsia, su presentación. Van y miran entonces en la autopsia y encuentran que además el bebé presenta un dismorfismo en su área genital. Es un desorden del desarrollo sexual o dismorfismo sexual, como se le denomina hoy en día. Ustedes ven aquí que son unos genitales que uno no, así como dicen ustedes, al rompe pareciera que correspondieran a genitales masculinos, pero empieza a mirarlo en detalle y no. Encontramos un pene bastante pequeño para un recién nacido. El pene de la raíz hasta la punta en un recién nacido debe medir aproximadamente 2 centímetros. Encontramos un área labioescrotal, para no decir solo escrotal, labioescrotal, que simula más un escroto a unos labios mayores, pero está muy pigmentado, ¿sí? Eso llama mucho la atención. Y además en el rafe medio no están fusionados en la base como corresponde a unos testículos normales, a una bolsa escrotal normal. Pareciera que tuviera contenido en su interior estas bolsas que no están unidas. Tampoco hay argumentos suficientes para colocar en la historia clínica que se trata de un escroto normal. Pigmentado sí, pero no es normal porque no está fusionado aquí en la línea media, hay una hendidura. Aquí pareciera que existiera un pequeño orificio, sí, si lo miramos. Y mirando el periné, encontramos que es un periné más o menos de buen tamaño. Debe tener aproximadamente 2 centímetros hasta el área del ano que lo observamos aquí. No es un ano anterior, es un ano bien colocado. ¿Qué otra cosa observan? Traten siempre y acostúmbrense desde ahora, cuando tengan la oportunidad de hacer descripciones de sus pacientes en sus historias, escriban todo lo que ven. Eso ayuda muchísimo a todos los que van a manejar esa historia y además ayuda a los que vienen después. Ahorita como todo es electrónico, no les voy a hablar sobre la letra, que en nuestra época sí la letra era un problema, pero ahorita con las historias electrónicas se facilita mucho que se entienda lo que uno escribe. Si no les pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Yo sufro de disgrafía y entonces tiendo a cambiar las letras, se me saltan. Hay que tener cuidado en eso, que la historia quede muy bien escrita y muy bien descrito lo que se observa. Entonces nos encontramos aquí con un paciente que tiene un compromiso musculoesquelético, craneofacial y a nivel de su área genital también encontramos un dismorfismo sexual. La mamita cuenta que el embarazo fue relativamente normal, ¿sí? Ya vimos aquí la descripción que les dije. Y además el niño hizo un trastorno hidroelectrolítico que fue lo que al final le causó la muerte a ese paciente, porque llegó tarde para el manejo de ese trastorno hidroelectrolítico.
alcanzaron a hacerle un cariotipo. El cariotipo lo reportan como un cariotipo XX, es decir, corresponde a una carga cromosómica femenina. Encuentran que tenía trastornos en los valores del sodio, del potasio, un sodio disminuido, un potasio alto, cloro y calcio estaban normales. Alcanzan a pedirle la 17-hidroxiprogesterona, que se esperaba que estuviera normal. Ese es nuestro caso y vamos a ver entonces qué fue lo que pasó ahí, qué era lo que debía haber ocurrido normalmente y qué fue lo que falló. Al final retomamos eso. Empezamos entonces el desarrollo genital en un periodo que llamamos indiferenciado, porque las gónadas no son claramente evidentes en su fenotipo. Tercera semana de gestación. Esta imagen ya la conocemos todos. Aquí que lo que está pasando es el proceso de gastrulación que ya se dio. Tengo las 3 capas y vienen los plegamientos que me va a cambiar el aspecto completo de este embrión, ¿sí? Y eso ayuda a que el mesodermo se ubique. Y recuerden, la ubicación ya le está marcando el destino a esos tejidos. Disculpen, voy a poner esto en silencio. Ya le está marcando el destino a esos tejidos y está diciéndole por el vecindario, porque hay una relación aquí inductiva con los tejidos del vecindario. Hay señales que se emiten de uno y otro lado, empiezan los procesos de diferenciación. Esto ya es finalizando la tercera semana que vienen estos plegamientos. Aquí ya la vesícula umbilical está introduciéndose para formar el intestino primitivo posteriormente y la cavidad amniótica comienza a crecer y a envolver todo el embrión. Esa otra cavidad coriónica que existía ya va a desaparecer porque la cavidad amniótica envuelve todo este conjunto de células hasta ahora, de tejidos que se están empezando a diferenciar. Ya tengo aquí un tubo neural formado, unas crestas neurales que se han liberado. Y miren lo que le ha pasado al mesodermo. El mesodermo entonces, al organizarse, el que está muy cercano al tubo neural, va a definirse en estas estructuras que son los somitas que van a tener el contenido de todo el aparato musculoesquelético. El mesodermo que está lateral precisamente se denomina de esa manera, que es lo que va a dar origen a las envolturas tanto del aparato digestivo como a envolturas, va a revestir esta cavidad amniótica y va a originar también una parte de las membranas que van a recubrir las cavidades y va a quedar en la mitad un mesodermo intermedio. Y ese mesodermo intermedio es al que hoy nos vamos a referir. Si lo miramos de lado, ya una vez que han ocurrido los plegamientos, vemos que nuestro embrión entonces tiene una forma alargada con una facies que no nos recuerda sino a los reptiles. Aquí ya estamos en el día 28 de gestación. Si hacemos un corte, bueno, algo importante aquí para mirar, porque me interesa que les quede claro la ubicación de esta área común que comparten los 3 aparatos, el digestivo, el genital y el urinario. Vemos el cordón, el futuro cordón umbilical. Este es el conducto onfalomesentérico o pedículo de fijación en este momento, que por sus plegamientos entonces cambia de posición, va a quedar un poco más ventral de lo que ya está, que está lateralizado hacia el área caudal. Y el aspecto, miren los somitas cómo rápidamente se van organizando en unidades que van a originar posteriormente las vértebras y van a originar otro tipo de tejidos musculares y esqueléticos. El saco vitelino o vesícula umbilical secundaria, entonces, en ese proceso de plegamiento se involucra totalmente en el área ventral. Y esa área ventral también va a tener una dilatación
que va a estar marcada en sus límites por esta proyección que hace esta vesícula, que hace aquí al pedículo de fijación. Esta proyección se denomina alantoides y en el vecindario, lo que queda por encima del alantoides, en el vecindario del alantoides, esta bolsa se va a denominar cloaca. Cloaca porque es que así se llama en los otros seres vivos, ¿no? Si miramos la filogenia de este proceso de embriogénesis. El intestino comienza a sectorizarse, aquí está el intestino anterior, el medio, y al posterior es donde aparece esta nueva área que denominamos cloaca. Va a quedar cercano a este pedículo de fijación, va a quedar una parte de este cordón, de esta vesícula umbilical. A esto lo vamos a denominar conducto ónfalo-mesentérico. Aquí ya lo vemos un poco mejor. Y esto entonces el pedículo va a ser mucho más firme porque ya tengo un embrión mucho más grande. Esta cloaca, se pueden dar ustedes cuenta, parte es tejido endodérmico que está siendo compartimentalizado en la región del intestino posterior. Y está vecino aquí al mesodermo. Si lo vemos en este otro corte, haciendo aquí un corte transversal, completamente transversal, esto es lo que observamos. Observamos mejor la disposición de esta vesícula umbilical y de lo que queda de esa vesícula umbilical como conducto ónfalo-mesentérico. En este momento de la división embrionaria, en este momento de la maduración de estas capas, es un momento clave para que se definan cordones y procesos mesonéfricos que van a jugar un papel clave en el desarrollo del aparato genital y van a contribuir también a la formación del aparato urinario. Estamos, acordémonos, periodo indiferenciado, no importa la carga cromosómica que tenga mi embrión en este momento. Hasta ahora, para las dos cargas cromosómicas el proceso es igual. Miren lo que le ha pasado a este mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio ha agrupado sus células y ha definido una cordillera urogenital, y esa cordillera urogenital por las posiciones también en el destino se va ubicando. Lo que está más interno, más hacia el dorso, se va a diferenciar en los cordones nefrógenos, ya el nombre me está diciendo qué es lo que va a formar, y lo que está más externo, más cercano a la cavidad, al celoma, se va a llamar yema genital o cordillera genital. Y lateral a este cordón nefrógeno aparecen también unos cordones mesonéfricos inicialmente. Esto en la cuarta semana de gestación. Aquí lo observamos mucho mejor. Observamos paso a paso cómo es ese proceso inicial. En el corte vemos entonces este mesodermo intermedio. Ese mesodermo intermedio, las celulitas se agrupan, forman todo este conjunto que empieza a sobresalir aquí sobre esta porción mesodérmica que reviste que está revistiendo esta cavidad primitiva que es el celoma intraembrionario y va a definir esta cordillera urogenital. Se organizan entonces lo que está más dorsal en cordón nefrógeno y lo que está más externo en la cordillera genital. Y lateral al cordón nefrógeno aparece este conjunto de células que corresponde al cordón mesonéfrico. Este cordón mesonéfrico también lo llaman de Wolf, lo van a encontrar así en los libros. Esta es una microfotografía electrónica. En este momento el embrión, yo soy muy mala para las medidas, pero creería que está midiendo como unos 2 milímetros tal vez. Por eso se necesita este tipo de fotografía. Aquí vemos el tubo neural.
Aquí vemos el celoma, la cordillera, y esto corresponde a vasos sanguíneos. Aquí, esto es lo que corresponde a la antigua vesícula umbilical o saco vitelino. Y en esta vesícula umbilical o saco vitelino, las células que están en este endodermo, hay unas células que vecinas a esa lantoides y vecinas aquí a la cloaca, se diferencian en un grupo de células diferentes a todas, ¿sí? Que se van a denominar células germinativas primordiales o germinales primordiales, que migran utilizando como plataforma la parte posterior del intestino y la parte media, lo hacen a través de ese revestimiento endodérmico, y esto a su vez está revestido por un mesodermo extraembrionario aquí afuera que luego va a desaparecer. Migran y llegan a esta cordillera, y en esa cordillera definen este arco genital. Ese es el proceso de inicio de la diferenciación del aparato genital sin importar la carga cromosómica. Mientras tanto, el cordón mesonéfrico ha crecido sustancialmente y ha aparecido un segundo cordón, que es el cordón paramesonéfrico, que está lateral a ese. Si lo observamos aquí, en este esquema tan bonito, de una embriología de Jiménez, creo que está en la biblioteca. Miramos aquí cómo migran utilizando como soporte o plataforma al intestino posterior. Aquí tengo la lantoides y aquí está la cloaca. Migran estas celulitas por estar en ese vecindario, adoptan ese rol de células germinales primordiales. Hay unas señales que todavía no son claras. Acordémonos que en este momento las células son ya multipotentes, ya tienen algo de definición. Migran, llegan a esta cordillera y definen mejor la cordillera genital. Ya no es solamente por el vecindario. Se forma entonces esta cresta genital, y esa cresta genital activamente comienza a formar una serie de agrupaciones celulares que se llaman cordones sexuales primitivos. Está apareciendo, como les dije, vecino a este conducto mesonéfrico, está apareciendo este conducto paramesonéfrico. Y aquí está ocurriendo la diferenciación del aparato urinario, que se deriva de este conducto mesonéfrico. Se forman unas unidades funcionales, nefronas primitivas, que pudieran llegar a producir algo de orina, no se sabe muy bien todavía. Esa es una de las etapas de la diferenciación del aparato urinario. Si lo miramos en su longitud, esto es lo que vemos. Miren cómo ha cambiado el aspecto de nuestro embrión. Aquí ya estamos más o menos esta semana, vemos que ya están los rayos digitales, ya tenemos extremidades superiores, extremidades inferiores, ya está, no, este es mucho más avanzado, esta es la octava semana, porque ya tengo unos riñones definitivos que están creciendo, un metanefro definido. Y miren el tamaño de las gónadas que están por delante de esos conductos mesonéfricos. Este es el tamaño de las gónadas. La cloaca también está creciendo, pero aquí hay un tabique. Dime, Catherine. Profe, entonces esta semana de formación de la cresta genital, más o menos, ¿qué semana es? Te entendí muy mal, señora. La formación de la cresta genital, más o menos, ¿en qué semana se da? La formación de la cresta genital, los libros dicen que se da a la cuarta semana de gestación. Si nos devolvemos, aquí, cuarta semana de gestación, y se da por la llegada de estas células germinales, de la cresta como tal, ¿no? Definida. ¿Sí? Listo, Porque gracias. inicialmente se organiza en algo que es urogenital, es común, pero al final de la cuarta semana, comienzo de la quinta, ya la llegada de estas células me definen
definitivamente lo que es la cresta genital y comienza activamente una proliferación celular. De tal manera que en la 6ª semana yo ya tengo unas gónadas que están creciendo. Aquí lo podemos observar mejor y mire lo que está pasando con los cordones que están externos, ¿no? Tengo la gónada aquí tengo el mesonefros y aquí tengo el conducto mesonéfrico. No observamos en este momento el paramesonefros, todavía no ha aparecido bien. ¿Tienen más preguntas? Creo, esas células son del endodermo. ¿Se refiere a las células germinales? Sí, señora. Sí, claro, sí, señor. Sí, en una Y parte ellas migrarían a esa parte del mesodermo. ¿Cómo, Katy? Señora. ¿Ellas a qué parte migrarían? ¿A dónde migran? Ellas migran, mira, me devuelvo. Aquí me devuelvo. Acá por este lado. Me devuelvo aquí, que las vemos bien. Mira, ellas están aquí en el endodermo, suben por la raíz o la parte inferior. Aquí la vemos de lado, ¿no? Pero aquí la podemos observar casi que de frente. Ascienden por el intestino posterior, intestino medio. Están migrando y por el celoma llegan, invaden la cresta por fuera, ¿sí? Mira, eso es lo que está pasando. Aquí está el grupito de celulitas primordiales. Es como el origen de las células, realmente eso es lo que se conoce. No hay un gen en particular que defina que se tengan que agrupar en esa región. Es más por los sectores y los compartimentos que hablan tanto los libros de biología del desarrollo, que ellas encuentran su destino. Aquí observamos cómo esta cresta genital ya bien definida activamente comienza a formar unos cordones sexuales y el cordón mesonéfrico también comienza a diferenciarse. Durante este periodo de desarrollo de gónada indiferente, estamos hablando del desarrollo gonadal hasta ahora, lo que está pasando gráficamente es esto. Estas celulitas entonces ascendieron por esa raíz del intestino posterior y llegan por el intestino medio, por ese conducto onfalomesentérico. ¿Se acuerdan que había una comunicación que quedaba? Que va a ser parte del pedículo de fijación. Estas celulitas vienen a ser rodeadas por las células mesodérmicas de la cresta urogenital y esas células mesodérmicas empiezan a formar una especie de cordones. Por eso se llaman cordones sexuales primitivos. La corteza empieza activamente a producir una gran cantidad de esos cordones primitivos que empiezan también como a moverse, a llenar toda este reborde. Mientras tanto está ocurriendo la formación de la segunda etapa de diferenciación del aparato urinario. Esto es quinta, sexta semana de gestación que está activamente produciéndose estas nefronas primitivas. Y el conducto mesonéfrico o de Wolff va a servir también para que se formen una especie de tubos excretores de esa nefrona primitiva y unos túbulos colectores. El conducto paramesonéfrico apenas está empezando a aparecer y a empezar su desarrollo. También se conoce con este epónimo, paramesonéfrico o de Müller, lo van a encontrar en los libros. Quinta semana de gestación. Pero, ojo, la definición de sexo tiene diferentes puntos de vista o acepciones. Yo puedo hablar del sexo gonadal cuando hablo solo de las gónadas masculinas o femeninas, testículo o ovario. Puedo hablar del sexo cromosómico cuando hablo solo de la carga cromosómica. XX somos las mujeres, XY son los varones.
Puedo hablar del sexo genital. La genitalidad es otro tema distinto, son los genitales externos, que son diferentes entre los dos sexos. Puedo hablar del sexo civil, el que aparece en la cédula, como me han definido a mí desde el punto de vista de mi fenotipo. Pero también hay el sexo del rol social. ¿Cómo me identifico yo? ¿Yo me identifico como una mujer o me identifico como un varón? O no me identifico con uno u otro. Recordemos que la ley colombiana ya incluye la posibilidad del reconocimiento, o más que la posibilidad del reconocimiento de esa situación de intersexo, donde no estoy ni para un lado ni para otro. ¿Sí? Que se llama así, intersexo. Entonces son distintas definiciones de lo que conocemos como sexo. Y género realmente es el comportamiento, ¿no? Es cómo me comporto yo, cómo me siento yo. Porque sexo hace más referencia a todas estas como evidencias fenotípicas o cromosómicas que se tienen. También puedo tener en mente entonces los genitales internos, el sexo de los genitales internos. Tengo para la carga cromosómica XY, los conductos serán unos, y para la carga cromosómica XX, los conductos serán otros. ¿Qué pasa entonces a partir de la sexta semana de gestación? En la sexta semana de gestación, los embriones con carga cromosómica XY se disparan. Comienza la producción de un factor producido por el gen SRY y por otros genes, bloqueados por otros genes iniciales o genes OX o genes maestros. Comienza entonces estos cordones sexuales que se están formando aquí en esta cresta, comienzan a moverse activamente y a unirse aquí a nivel de la médula. Y se forma una red. Aparecen ya algunos de los elementos formadores de los genitales internos masculinos. Todo esto ocurre, recordemos, por el influjo de un gen. Sí, y ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y en el feto, en el embrión femenino, qué está pasando? Se están produciendo los cordones, pero esta unión no se da de manera activa porque no hay un gen SRY que la estimule. ¿Sí? Mientras aquí sí. Se forma entonces esta red y esta red testicular se va a asociar con los vestigios que van quedando del túbulo mesonéfrico que se ha formado de ese conducto de Wolff, y ya aparecen entonces unos túbulos mesonéfricos excretores, que son los precursores de los conductillos eferentes. Ya tengo otros elementos del aparato genital masculino. Aquí tengo el conducto paramesonéfrico que está creciendo por división celular, al lado y lado. Recordemos que esto es bilateral, es una sincronía que se debe dar entre de los dos túbulos. Ya tengo aquí 3 elementos formadores de la gónada masculina normal. Sí, tengo una red de cordones testiculares que se asocian en estas, aquí hay una pregunta que ya te doy la palabra, en estas, se asocian formando como estas crestas que se asocian aquí en la red de testis y a su vez se asocian con este conducto mesonéfrico, que el mesonefros como tal ya va a quedar vestigial, pero quedan unos túbulos o conductos que son los precursores de los conductillos eferentes. ¿Alguien tiene una pregunta? Alexandra, ¿precursores de quién? ¿A qué se refiere? Profe, los túbulos mesonéfricos excretores, creo que dijiste que eran precursores de... Los conductillos eferentes. Ok, gracias. Ok. Y el conducto mesonéfrico, ese de Wolff, grandotote, también empieza a crecer y ese es el precursor del túbulo deferente.
Ya tengo otro elemento más formador de los genitales masculinos. ¿Listo? Sexta semana de gestación. Esto se va dando muy rápido. La gónada crece y va a ser envuelta, ¿sí? Por este mesodermo que está aquí en la parte de la cresta. Se engruesa en la parte cortical y forma una túnica, que es lo que se denomina túnica albuginea. Ese proceso se va dando hasta la 9ª semana de gestación. Recordemos que cuando empezamos a hablar de 9ª semana de gestación, hablamos ya de un periodo fetal. Ya salimos del periodo embrionario. ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasa si la carga cromosómica es XX? Pues se han intentado formar esas uniones a nivel medular, los túbulos están desapareciendo, se intenta, quedan algunos esbozos, pero la falta de estimulación hace que todos esos elementos degeneren. Mire, el ducto mesonéfrico termina de desaparecer, las nefronas mesonéfricas que se han diferenciado de ese mesonefros inicial termina de desaparecer y también degeneran los cordones medulares. Y todo debido a que llegamos a la 9ª semana de gestación, no hay un influjo del gen SRY, pero sí hay un bloqueo que produce el gen DAX1, que es un gen que se ha encontrado que tiene que ver con la formación de la gónada femenina, y es gracias a ese bloqueo que se produce de manera activa y a la actuación y a la falta de producción de hormona masculina, testosterona, que, discúlpenme que no les mencioné aquí. Una vez que ya han madurado estos cordones que se han formado, comienza la producción de testosterona, que es otro estímulo hormonal importante para que este desarrollo se dé de manera normal. Mientras que en el caso femenino, la cantidad de testosterona, nosotros tenemos muy poquita testosterona producida a nivel de la supraadrenal. No es suficiente para que estos túbulos se diferencien en estructuras masculinas. Estos cordones corticales sí crecen activamente y sí rodean a las celulitas germinales que migraron y se forman entonces los folículos. En histología les han venido hablando de los primeros folículos. ¿Cómo se llaman esos primeros folículos? ¿Quién me dice? Los primordiales, ¿no? Primordiales, sí, señor. Y esos folículos primordiales tienen un epitelio particular, ¿no? Es un epitelio plano y en su interior hay una célula muy grande que es la célula germinal, que al ya tener este estímulo de este gen y de otro gen, un SX también que está presente allí, ya comienza a diferenciarse en una célula precursora de los ovocitos. ¿Cómo se llama esa célula? Nicole. Señora. ¿No, Ogonia? La ovogonia. Tú dijiste que los folículos venían ¿de cuál? De la partecita naranja, pero ¿cómo era el nombre? La corteza. Esta es la corteza. Son cordones corticales. Se produjeron inicialmente, lo primero que pasó aquí fue la formación de los cordones sexuales primitivos, que a la llegada de estas celulitas y por el influjo del gen DAX1 y del SX, van a formar esos folículos primordiales que contienen ovogones. Entonces ya tengo un destino claro para comenzar el desarrollo de la gónada femenina que corresponde a un ovario, ¿sí? Y van desapareciendo todos estos vestigios, de eso no nos queda nada. Entendemos entonces cómo es posible que en un momento donde haya una desregulación, probablemente hormonal, ocasionada por una mutación génica, puede llegar a tener un fetico, un recién nacido puede llegar a tener residuos vestigiales de los dos
de elementos formadores del aparato genital masculino y femenino, ¿sí? Porque vemos que comparten todo ese periodo indiferenciado. El conducto paramesonéfrico también crece activamente. Igual aquí hay un reforzamiento de la parte cortical, ¿sí? En esta superficie epitelial. Muy bien. 9ª semana de gestación. Aquí vemos entonces los folículos primordiales. Esa ovogonia comienza una división activa mitótica, se transforma en un ovocito primario. Y ese ovocito primario ya sufre las divisiones meióticas, que ya les explicaron a ustedes en qué momento de la división meiótica queda en suspendido, porque todo este proceso se da durante la vida fetal intrauterina. No se da después de que nacemos. Nacemos con una dotación completa de folículos, de ovocitos. Después no volvemos a producir. A diferencia del varón. El varón sigue su producción. Lo que va cambiando es la calidad en la medida que va envejeciendo y que va disminuyendo la producción hormonal. Eso es parte de los riesgos que hay que considerar en el momento de la concepción. También les explicaban cómo un ovocito de estos dura todo este tiempo ahí guardadito, manteniéndose, nutriéndose en estos folículos que van madurando por el influjo hormonal, hasta que se produce la ovulación, y si hay una fecundación ha durado en promedio. Hoy en día las mujeres decidimos nuestra maternidad bastante tardía, 35 años tal vez. Es como el promedio que yo estoy viendo en algunos casos. Y eso entonces acarrea ciertos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Ya se han estudiado algunas cosas de estas y se ha visto, por ejemplo, yo les comentaba el otro día que mujeres mayores a 35 años, acercándose sobre todo a los 40, 42 años. Ya te doy la palabra, que se me va la idea. Lo que ha pasado es que se han consumido algunas de las proteínas ribosomales. No hay suficiente producción de ribosomas para que produzcan las proteínas de dineína, que son las encargadas de formar las cuerditas que van a traccionar los cromosomas. Y esa parece ser la explicación bastante plausible de las trisomías libres que se dan con más frecuencia, o de los defectos cromosómicos que se dan con más frecuencia después de cierta edad, cuando decidimos concebir. De ahí que el riesgo sea bastante grande, para que lo tengamos en cuenta. Alguien tenía levantada la mano, no sé si era Kate, no recuerdo bien. Creo Dime. que ya, no sé si Señora, no te oigo. ¿Ahí ya? Ya, perfecto. Profe, ¿cómo hace la célula para que salga un solo óvulo por mes? Porque pues si vienen de un cúmulo de células, se supone que todas tienen los mismos receptores y pues el sistema endocrino no es que sea como tan preciso, ¿no? Muy buena. Están madurando simultáneamente varios folículos, ¿no? No maduramos, más o menos dicen, no sé dónde sacan la cifra ni cómo hicieron para contarlos, que tenemos más o menos 400.000 folículos, ¿sí? De esos 400.000 folículos, mensualmente va madurando uno, porque la cantidad de hormona, tal como tú lo dices, la cantidad, hay unos receptores que captan esta hormona, ¿sí? Y son 2 ovarios, muy bien, cierto, son 2 ovarios. Pero la cantidad de hormona parece ser que es captada más por uno que por otro, porque expone más rápidamente esos folículos. Esto es una cosa de competencia. Y así funciona la mayoría de receptores en nuestro organismo. Tenemos una producción, es lo mismo que cuando es como cuando han estado ustedes en piñatas cuando eran chiquitos, o cuando llevan a sus hermanitos o los que ya tienen hijos,
cuando se rompe la piñata y se va a intentar coger, el que más coge es el que está debajo, ¿cierto? A veces. Igual pasa con los folículos. El que más coge de esa cantidad hormonal es el que exhibe más receptores. Y pueden empezar a madurar, generalmente maduran más de uno, pero solo uno es el que finaliza el proceso. Y el que está listo para cuando se produce la fecundación, para cuando se produce el coito, expulsar este ovocito secundario, que no termina su maduración si no es fecundado, recordemos eso. Y el proceso de maduración solo se da después del desarrollo sexual femenino. Y Señora. esos que recibieron hormonas y se alcanzaron a madurar un poquito, pero no lo suficiente, quedan como Quedan desechos, como en digamos. vidas suspendidas, sí señora. Sí, eso se involuciona. Por eso los ovarios de una mujer madura, cuando hacen autopsias, si ustedes tienen oportunidad, ahora que volvamos a la facultad, de verlos, pueden preguntarle a los profes y pedirles que les muestren los ovarios de una mujer mayor, anciana, son ovarios con muchas cicatrices, lo que está mostrando que hubo maduración de varios folículos a la vez. También eso ayuda a explicar lo que se da en los procesos quísticos, ¿no? Esa estimulación lleva a que estos folículos comiencen a madurar, pero nunca terminan de su maduración ni la expulsión de este ovocito. Es que hay una especie de quiste, pero generalmente hay folículos con una célula que no es viable y se forman todos esos elementos que van a ocasionar problemas en la fertilidad. Hay dos manos arriba, señora o señor. Espérense porque no veo quién levantó la mano. Profe, ¿esos quistes también van a tener el mismo destino? O sea, ¿también se van a cicatrizar o sea, con un tratamiento o algo? Los folículos sí, los quistes, no, Sí, los sí. quistes quedan ahí. Los quistes tienden como a desinflarse, porque lo que empieza a haber son ciclos anovulatorios, ¿sí? Cuando el folículo no se rompe, cuando tiene problemas en la maduración y el folículo no se rompe. No tengo yo un ovocito circulando. ¿Eso a qué lleva? A que el endometrio no termine su maduración, a que pase, no se produzca suficiente cantidad de estrógeno, de estradiol, de progestágeno, el estímulo de la FSH, a pesar de que existe, parece que no es suficiente y lleva a que haya ciclos anovulatorios, y con esos ciclos anovulatorios el contenido menstrual escasea y ya comienza entonces a dar hay ciertos signos de alarma para la mujer y la lleva a consultar, y ahí es cuando se diagnostica. ¿El folículo dominante también inhibe el crecimiento de los otros folículos? No sé, la verdad, Miguel Ángel, porque esto es un tema de competencia. Que yo sepa, no hay una hormona producida por el folículo para que los otros dejen de crecer. Porque la inhibina, que es la hormona que se da posteriormente a la fecundación, pero a la fecundación, es la que impide que ingresen más, es la única que yo conozco de inhibición. Sí, no, pero... Es que, profe, creo que en la dígame. clase de sistema reproductor, en la parte de fisiología, vimos que sí, aparece un folículo, un cierto folículo que empieza a crecer más que los otros y que tiene más receptores de FSH. Cuando ese folículo crece y se vuelve más grande, empieza a inhibir a los otros folículos para que no crezcan. Entonces, él se vuelve el único, ¿sí? Pero creo que es por medio lo del inhibe. estradiol. Creo que es por medio del estradiol. Porque produce estradiol, claro. Y Sí. también es una cuestión de competencia, más, sí, se puede hablar de inhibición. Ya entiendo, es algo más, es la competencia que yo llamo, ¿sí? Porque los otros también siguen creciendo, pero el ritmo no es tan bueno. Y ya los niveles hormonales van cambiando. Andrés, señor. Una pregunta, en tal caso de que salgan 2 folículos y 2 óvulos, ¿podrían haber mellizos ahí? Claro, esa es una de las razones por las cuales hay embarazos gemelares, bivitelinos en este caso, ¿no? Sí, y son hermanos fraternos.
Son gemelos, es lo que llamamos gemelos fraternos. No son gemelos univitelinos que son idénticos. Miren que aquí lo que yo les decía, los cordones medulares degeneran porque no hay un estímulo hormonal de testosterona que se debe transformar a dihidro. Ustedes saben que la testosterona solita per se no produce ningún estímulo como tal, necesita pasar a la fase de hidrotestosterona a través de esa reductasa, esa que se produce. También van desapareciendo, involucionando estas estructuras precursoras de los conductillos eferentes, así como el conducto mesonéfrico que va a originar el deferente en el varón. Mientras que el paramesonefros sí va creciendo activamente y comienza a diferenciarse en las estructuras de los órganos genitales internos femeninos. Hay más preguntas. Ah, no, gemelos idénticos, sí. Sí, hay dos tipos de gemelos, ¿no? Gemelos fraternos y los gemelos idénticos. Unos son bivitelinos, es lo que popularmente, los fraternos que son tan hermanos como los hermanos que ustedes tienen con diferencias de tiempo, son bivitelinos, mientras que los gemelos univitelinos son los que comparten la misma placenta, la misma cavidad amniótica, la carga genética es casi totalmente idéntica. Hay algunas diferencias moleculares, nada más. Aquí hay más preguntas. Yo sé que el tema va para preguntar. ¿Qué células como tal son las que producen los estrógenos? Las células que están a nivel... Recuerden que el proceso lleva a que se diferencien en unas tecas. ¿Sí se acuerdan? Eso es más histología y fisiología. Recuerdan que ya les hablaron de eso. Y es en esas tecas donde hay la producción de los estrógenos. Porque hay gemelos idénticos que no son tan idénticos físicamente. Porque uno también es producto del medio ambiente. Uno es, no solamente es carga genética, sino la interrelación con el medio. Entonces hay gemelos idénticos donde uno es más grande que el otro. Uno tiene, conozco una pareja de hermanos donde uno de ellos dos tiene un problema de una distrofia muscular, el otro no, fíjense. El otro muchacho no tiene distrofia muscular. Mentalmente son iguales de competentes y fenotípicamente son totalmente iguales. Ahí debe haber algo a nivel molecular que los diferencia claramente. Bueno, seguimos entonces con este apasionante tema. Vemos entonces cómo, aquí hay otra pregunta, estos conductos, la formación de los la formación de los conductos genitales. Los conductos genitales también dependen de la carga cromosómica y por ende esa carga cromosómica me va a definir la carga hormonal diferencial, ¿sí? En el caso XY, la testosterona, la dihidrotestosterona es la que va a llevar al estímulo del conducto mesonéfrico o de Wolff y la producción de la hormona antimülleriana que se da a nivel del testículo va a inhibir al conducto paramesonéfrico o de Müller. De tal forma que este conducto termina por desaparecer. Mientras que en el caso femenino, la carga cromosómica XX a nivel cortical, yo tengo los folículos, esos cordones sexuales primarios se transforman en folículos primordiales, principales, secundarios, terciarios, hasta que termina el folículo maduro. La falta de estímulo hormonal es la que lleva a que esto se inhiba, desaparezca por completo y la producción estrogénica es la que lleva a que el conducto paramesonéfrico forme en su parte más cefálica lo que corresponde a las fimbrias de la ampolla, a la verdadera ampolla o trompa de falopio, el resto del contenido a la trompa de falopio y busca unirse en la línea media con el conducto del otro lado para formar el útero y formar también este tubérculo
incidir para que se forme este tubérculo paramesonéfrico, que es de donde se va a originar la vagina. Aquí tenemos los conductos genitales femeninos al lado y lado, como buscan unirse en la línea media. Y en esta unión, la pared que los limita a estos conductos desaparece, se viabiliza el contenido de este canal uterino y viene a chocar aquí con lo que se llama seno, con el seno urogenital. Ahorita vamos a ver cómo se forma ese seno urogenital para originar, para originar, ya te doy la palabra, para originar este tubérculo paramesonéfrico, a partir del cual se va a formar el tercio superior de la vagina. Y el paramesonéfros en el hombre, claro, acuérdense por qué les dije que se degradaba por la hormona antimuleriana que se produce en el testículo. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce la testosterona del testículo? Histología y fisiología. Lady. Exactamente. ¿Quién produce la antimuleriana? Sertoli, niños. Sertoli. Las grandes células que parecen huevos fritos, hermosas, divinas, se ven en el microscopio. ¿Listo? Que no se les olvide eso. Eso es importante para llevar a la casa. Bueno, esto en el caso femenino, carga cromosómica XX. O en el caso de la ausencia o por una mutación del gen SRY. También pudiera ser, pero no es tan normal. Para no enredarles la pita. ¿Qué pasa en el caso masculino? Carga cromosómica XY, gen SRY. Activamente estos túbulos van formando entonces el epidídimo que se va aquí a plegar, la red de testis la vemos y el paramesonéfro desaparece y este es el túbulo deferente, el conducto deferente que se va a diferenciar. También llega a nivel de esta porción del seno genitourinario derivado de la cloaca, ahorita vamos a mirar. Pero miren que no se forma el tubérculo, aparece ahí un bosquejo que luego termina por desaparecer y los conductos mesonéfricos no se unen en la línea media, porque estos son deferentes. Aquí van a producir las glándulas masculinas, la próstata y las seminales. Mientras tanto, la gónada que ya activamente se está diferenciando con todos sus componentes histológicos, está en una posición muy alta, está abdominal, pero es sostenida por una estructura, un ligamento que se denomina gubernáculo. Ese gubernáculo lo que va a ayudar es, en la medida en que va creciendo el fetico, lo va a traccionar hacia abajo para que se aloje en la bolsa escrotal y esté protegido de esos cambios de temperatura. Ustedes saben que la gónada masculina es muy lábil. Por alguna razón, la bolsa escrotal se encuentra en ese sitio para proteger de esos cambios de altas temperaturas a las células y a los espermatozoides. Descienden entonces por este receso vaginal, que es una porción, es un receso, una vesícula que se forma aquí de estas envolturas peritoneales que hay aquí en este sector pélvico. Y a través de ese receso es que desciende completamente por detrás, por delante de la sínfisis, desciende a la bolsa escrotal. En ese se forma un pliegue, que es el proceso vaginal, que reviste la bolsa escrotal y la protege. Así ya tenemos entonces conductos genitales femeninos y conductos genitales masculinos. Aquí ya tenemos en todo su esplendor los conductos genitales masculinos. Empieza la diferenciación de las glándulas que les mencioné, el utrículo prostático, la vesícula seminal y la próstata con su utrículo. Pueden quedar remanentes, ¿no?
pueden quedar remanentes del conducto paramesonéfrico, pero realmente no van a jugar ningún papel que lleve a que se diferencie un órgano, ¿no? Con todos sus elementos, sus conductos y demás, el epidídimo ya plegado, los ductos eferentes del epidídimo no habíamos hablado y ese es el que se da por este plegamiento. Del paramesonefros puede quedar un remanente que se denomina un paradídimo, no va a originar ninguna otra cosa. Y aquí puede quedar un apéndice a nivel del testículo como remanente de esos conductos. Yo les he hablado de un seno urogenital, pero ustedes no me han preguntado, bueno, ¿y ese cómo se forma? Se deriva de la cloaca. La cloaca, que es inicialmente una bolsa grande, común, particularmente unida al tubo digestivo, va a ser tabicada por este tabique urorectal que la va a dividir en una porción ventral y una dorsal. Y es esta ventral la que a su vez se va a diferenciar en una porción que hace parte del aparato urinario y otra porción que hace parte del aparato genital, como lo observamos aquí. Este tabique urorectal va a llegar hasta la región caudal, cercana a lo que es la cola, el remanente de cola que manejamos, va a definir entonces el área del perine, y esta área, junto con el canal anal y demás del tubo digestivo, va a estar cerrada. Recuerden, nuestros tubos vienen todos sellados y se deben permeabilizar. Esa membrana anal posteriormente se permeabiliza. El seno urogenital es lo que está en la parte basal, es lo que queda de la porción cefálica de la bolsa cloacal que queda a nivel ventral. Lo que está más cercano a lo que es el alantoides va a formar la vejiga, y lo que está más basal es lo que va a formar el seno urogenital primitivo. Y ese seno urogenital primitivo ya me está diciendo que va a formar. Va a originar entonces las uretras, ¿sí? Masculina y femenina. Ay, gracias. Permítame un momentico. Gracias. ¿Sí? Va a ser diferente el proceso dependiendo del sexo, de la carga cromosómica, XX o XY, insisto. Y la uretra va a ser diferencial en su longitud dependiendo de la carga cromosómica, XX o XY. Bueno, ¿preguntas hasta aquí para seguir con esto? ¿No? Haremos un momentico, ya regreso. Llegó. No. Listo, solucionado mi impasse. Ok, vamos entonces aquí. Ay, mis gafas, ¿qué les... Vamos entonces aquí en la definición del seno urogenital, que es una parte que también me interesa que les quede muy claro. Gracias. Bueno. Vamos a mirar cómo se forman las uretras. Yo les dije que era diferenciar.
dependiendo de la carga cromosómica. ¿Están viendo bien la pantalla, cierto? ¿Sí? Sí, señora. Ok. Cuando la carga cromosómica es XY, ¿sí? Como lo estamos observando aquí, la uretra es mucho más larga. Este seno urogenital se alarga, se proyecta en su parte, yo les decía que es la parte caudal, mire, la parte cefálica que está conectada al alantoides va a formar la vejiga y es donde va a llegar el ureter derivado del metanefros, ¿sí? La parte pélvica del seno urogenital es la que va a alargarse, se va a proyectar y va a dar origen a un seno urogenital definitivo. Una porción de esa parte pélvica del seno urogenital va a originar la vesícula seminal. A donde se está conectando y donde están llegando, donde está saliendo, donde se está originando la vesícula seminal, vecina a ellos también se va a formar la próstata, la glándula prostática. Y se va a formar entonces la uretra prostática y la uretra peneana, que es un poco más larga. Miremos qué pasa en el caso femenino. En el caso femenino, aquí está el ureter que está llegando a la parte vesical, a la parte cefálica. Se diferencia la parte caudal en este seno urogenital, que es un seno urogenital más corto. El estímulo hormonal es diferente. Y el paramesonefros, que formó ese tubérculo comienza a crecer, ¿sí? La porción del seno e incide sobre el seno urogenital y del seno urogenital a su vez se empieza a proyectar y empieza también a originar lo que nos faltaba de vagina. Recuerdan que yo les decía que el paramesonefros va a formar el tercio superior de la vagina y del seno se va a originar los otros 2 tercios de la vagina. La uretra es mucho más cortica, ¿sí? Porque en el caso femenino nuestra uretra no es tan larga porque el clítoris tampoco es muy grande. El tubérculo, ahorita miramos cómo se diferencian los genitales externos. Y miren que el proceso no se da tan rápido, se da de una forma sincrónica con la diferenciación de los genitales externos. Aquí lo observamos un poco mejor. Los conductos que ya se unieron, se permeabiliza, ya tengo un verdadero conducto uterino, llega y incide sobre este seno urogenital y va a formar esta placa o bulbo sinovaginal. Y esta placa o bulbo sinovaginal comienza a crecer para formar la porción de vagina que nos hace falta, tercio superior y la cópula vaginal es de origen paramesonéfrico, mientras que el inferior es del seno del bulbo sinovaginal derivado de este seno urogenital. Y la uretra, que es un poco más corta. Uretra que va a llegar por debajo del tubérculo genital, en el caso femenino. De frente, la permeabilización, la pérdida de este tabique es necesario porque si no vamos a tener entonces úteros tabicados, que es un dismorfismo. Hay úteros tabicados en el caso de los mamíferos inferiores. Nuestros animalitos peludos tienen un útero es pequeñito, pero es un útero con distintas ramificaciones. El útero humano no es así, es una sola cavidad. El crecimiento en los extremos
en el extremo caudal, es lo que lleva a que incida en esta, y se forme esta placa de este bulbo sinovaginal para que se forme esta lámina vaginal que forma el conducto vaginal que se reviste de músculo esquelético estriado y que además se tiene que permeabilizar. Este conducto va a estar sellado por una membrana que se denomina himen, membrana que se debe permeabilizar porque una vez se alcanza la madurez sexual, el contenido debe salir a través de ese conducto. Las glándulas accesorias se forman casi que de manera similar en el punto donde van a incidir los conductos o vecino a la llegada de estos conductos. En ese vecindario es que se forman las glándulas. La vesícula seminal se origina del mesonéfrico y la próstata o la glándula prostática sí se origina del seno sinovaginal o del seno urogenital. Aquí no hablamos del seno sinovaginal. Las glándulas vulvuretrales también son originadas en de esta estructura y van madurando, ¿no? La construcción de las glándulas es un proceso que se da casi que un crecimiento como arborescente. Pueden quedar remanentes, como les dije, del mesonefros, ¿sí? Del conducto mesonéfrico, en el caso femenino, es lo que se denominan quistes de Gardner, que se pueden encontrar como hallazgos incidentales, porque no tienen ningún tipo de incidencia, no producen ninguna patología. Remanentes en el caso de carga cromosómica XY masculino. Pueden quedar algunos apéndices de esos conductillos iniciales, un apéndice del epidídimo, puede quedar un apéndice testicular de estos, un paradídimo derivado del paramesonéfrico. Y en el caso femenino, en ese tejido conectivo que sostiene la gónada femenina, puede quedar allí algo de remanentes de esos conductillos y es lo que se llama epóforo o paraóforo, que como les digo, es importante que lo tengan presente por si alguna vez lo llegaran a encontrar de manera incidental. Puede quedar un utrículo prostático donde llegaban los paramesonéfricos. De la alantoides va a quedar también un ligamento que llega aquí al ombligo. ¿Sí? Se va a transformar en un uraco, inicialmente ese ligamento, y posteriormente el uraco se va a transformar en el ligamento umbilical medio. La regulación hormonal que se da en este caso es bien interesante. En la etapa indiferenciada, hasta aquí, esta etapa indiferenciada, los genes que tienen el control y la definición de ese arco genital o esa cordillera genital son el SF1 y el WT1, que son genes OX. Se forma entonces esta gónada bipotencial con esos cordones sexuales. Y dependiendo de la carga cromosómica, XX en este caso, 9ª semana de gestación, parece ser, porque de lo que yo he leído no hay un gen tan claro como en el caso masculino, el SRY, pero parece ser que el DAX1, que se ha encontrado bastante involucrado en algunas patologías que explican los procesos de un desorden del desarrollo sexual femenino a nivel gonadal, y el WNT4 son los que inician todo el proceso de diferenciación del conducto paramesonéfrico y de que esos cordones sexuales corticales maduren hacia folículos. 9ª semana de gestación. En la 6ª semana de gestación está gónada bipotencial, mediada por este gen SRY y el gen SOX9,
hace que se diferencie estos cordones sexuales primitivos que están a nivel cortical, migren más hacia la parte medular, se unan y formen una red de testis y comience un proceso activo de diferenciación testicular. También sobre ese testículo inciden estos dos genes, el FOX2 y el GATA4. En el caso femenino, el DAX1 es el responsable de la maduración del ovario. Inicialmente el ovario se ve así, se ve como si estuviera lobulado. En la medida en que van creciendo esas unidades y van madurando, se va tornando más liso. Se diferencian las células tecales, las células foliculares, hay un verdadero ovario. En el caso masculino, las células de Sertoli, mediadas por el SF1, comienzan la producción del factor antimulleriano, que lleva a la regresión de ese conducto paramesonéfrico de Müller. Las células de Leydig, también estimuladas por el SF1, empiezan la producción de testosterona. Esto ocurre muy temprano. Eso lleva a que se diferencie el conducto mesonéfrico de Wolff y forme los otros elementos, forme el conducto deferente y las vesículas seminales. Y la dehidrotestosterona, porque la testosterona por las 5-alfa reductasas se transforma en dehidrotestosterona, lleva a que se desarrolle la próstata, vesículas seminales y genitales externos. ¿Hasta aquí preguntas o pasamos a la parte final de formación de los genitales externos? También tiene un periodo indiferenciado, porque veo que no hay preguntas. Son 3 los elementos que vamos a tener presentes en este periodo indiferenciado. Un tubérculo genital, unos pliegues que algunos los llaman cloacales, otros los llaman pliegues uretrales, que están internos por debajo de este tubérculo genital, y unos rebordes o prominencias externas al tubérculo y a estos pliegues uretrales o cloacales, que se denominan prominencia genital o pliegues genitales. El tubérculo genital es el que va a formar el clítoris o el pene. En este caso no hablamos todavía sino de un tubérculo genital que está creciendo, periodo indiferenciado. Esto está pasando después de la 10ª semana de gestación, cuando ya tengo gónadas que han alcanzado cierto grado de maduración y están produciendo activamente hormonas. Los pliegues cloacales se transforman en verdaderos pliegues uretrales. Las prominencias genitales, este repliegue se hace todavía más prominente y parecieran bolsas laterales que se denominan pliegues labioescrotales. Los pliegues uretrales se fusionan en la parte caudal, vecino a la región del ano, y a este nivel es que está llegando ese tabique urorectal para definir el perine. Y también por detrás de él va a estar el pliegue anal con el esfínter que se forma y con una membrana anal que se fusiona. Este es el aspecto en esta ecografía, esta microfotografía mejor, que nos muestra un tubérculo genital con unos pliegues que se intentan como fusionar con una pequeña cavidad que vemos aquí en el fondo. Y aquí tengo las prominencias genitales que están sobresaliendo. Estos genitales externos, cuando la carga cromosómica que está incidiendo sobre las gónadas hace que se produzca hormonas, van a empezar a transformarse. Y la transformación va a ocurrir en 2 semanas aproximadamente. Aquí vemos los 3 elementos que acabamos de mencionar. En el caso masculino, rápidamente en esa 10ª semana de gestación, los pliegues uretrales se colocan fusionados totalmente a nivel caudal y comienza un proceso de cierre de la parte caudal a la parte craneal hacia
el extremo del pene o falo. Y lo va haciendo de manera que va acompañando el crecimiento o la diferenciación de esa uretra peneana. Va cerrándose de manera paulatina. Eso también nos explica por qué pueden quedar por aquí pequeñas fístulas, ¿sí? Si ese proceso no se da de una manera, con una buena cantidad de estímulo hormonal. Recordemos en lo que vimos de la regulación hormonal, la dehidrotestosterona aquí está jugando un papel clave. Las prominencias genitales se notan, no se han fusionado todavía. Finalmente, la uretra queda permeabilizada, queda un lumen y termina en el falo esa uretra, ¿sí? Pero el falo, que tiene un componente ectodérmico, también va a aportar una pequeña placa uretral que se fusiona con esta uretra peneal. De tal forma que se cierran estos pliegues uretrales, inciden sobre este tubérculo que va creciendo con la uretra peneana, y aquí hay una placa uretral que me va a formar la parte terminal de la uretra peneana. Este es el aspecto en esta microfotografía, como el glande está activamente creciendo, al igual que el tubérculo genital. En el día 76 ya vemos un pene como tal y una bolsa, unas prominencias genitales que se fusionan en la línea media. Aquí vemos un rafé, ¿sí? Y que están no abrazando, sino ubicadas por debajo del pene. Si lo abrazaran, lo pueden casi que estrangular, y eso es un dimorfismo que ocasiona problemas también. Esta uretra peneana o uretra esponjosa se une a esta placa, y esta placa uretral es la que va a diferenciar el orificio uretral externo. Se forma aquí este tabique que va a ser el que va a formar el capuchón del glande, ¿sí? Y esto corresponde a la parte glandular de la uretra esponjosa. Entonces, la uretra masculina es bastante más compleja que la uretra femenina. El descenso testicular se da también mediado por el influjo hormonal. Es un descenso que se va dando paulatino durante el crecimiento de la vida fetal. Debe terminar en el momento del parto, de tal forma que el recién nacido de sexo masculino, sus gónadas deben estar en su bolsa escrotal. Puede esperar hay urólogos que esperan hasta 6 meses a que desciendan esos testículos. Si ya no descienden, decretan ya una criptorquidia como tal, ya se recurre a otra estrategia, que es una estrategia quirúrgica, porque como les digo, se puede dañar el testículo. Este testículo entonces es traído por este gubernáculo que lo lleva hasta este receso vaginal, por el cual debe descender. Después ahí nos puede quedar una pequeña hernia inguinal. Esto es a nivel de la región inguinal, en el área pélvica. Se forma entonces este proceso vaginal que acompaña el descenso del testículo, por donde descendió el testículo, es lo que va quedando. Y finalmente se desprende o se cierra mejor este proceso, y va a quedar la hoja parietal y la hoja visceral de esta túnica vaginal, que va a recubrir a ese testículo y lo va a ubicar en su bolsa escrotal. Puede quedar vestigios de lo que era el gubernáculo testis, quedando cerrado este receso, porque si queda permeable puede haber una hernia inguinal. El testículo desciende entonces de la cavidad abdominal, aquí lo podemos observar, puede quedar aquí por encima del pene, puede quedar, este es el descenso normal a la bolsa escrotal, pero puede quedar ubicado por encima del pene o lateral al pene, o quedar por fuera de la bolsa escrotal. Eso es influenciado por la dehidrotestosterona.
¿Se espera hasta cuál semana? 6 meses, esperan algunos urólogos, otros se apresuran y lo sacan antes por el temor a que se dañe el testículo. Pero lo ideal es que en las 72 primeras horas de vida ya hayan descendido esos testículos a la bolsa escrotal para que sea un proceso normal. Porque cuando uno encuentra una bolsa escrotal vacía, uno habla de criptorquidia, ¿sí? Y la criptorquidia se considera un desorden, una dismorfia sexual. Y lo que me está indicando es que no hubo suficiente o producción de dihidrotestosterona o suficientes receptores en el tejido que ayudaron a que se traccionara. Una de dos, o haya algo que está impidiendo que descienda, porque pueden quedar aquí en el canal inguinal. Sí. Nunca se debe admitir que esos testículos queden en cavidad abdominal, no solamente porque se dañan, sino por otra razón. El riesgo de que se malignicen es bastante alto. Entonces hay que tener mucho cuidado. De ahí que es obligatorio, mensaje para llevar a casa. Nunca se les olvide examinar los testículos, el área genital de un recién nacido. Nunca se les olvide eso. Palpen, no solamente miren, palpen, con guantes, obviamente, porque todo esto se da en un proceso de un área estéril, ¿sí? De un área aséptica, más que estéril. Si es un parto vaginal normal. Si es en una sala de cirugía, con mayor razón, pero hay que examinar muy bien al recién nacido. Ojo con eso. Mire que todavía en la consulta vemos algunos errores porque se les pasó y no se dieron cuenta. Bueno, sigamos aquí. ¿Qué pasa en el caso femenino? No es tan complejo el caso femenino. La uretra no se forma de una tan sincrónicamente ni es tan compleja como la masculina. Carga cromosómica XX, producción de estrógenos. Estos estrógenos son los que llevan a que este tubérculo crezca moderadamente hasta 1 centímetro. Los pliegues uretrales que están internos no terminan de fusionarse, no se cierran completamente, quedan más bien como una puerta de entrada a un área donde está llegando la vagina, por eso esto se llama introito vaginal, y vemos en ese fondo la membrana del himen rota, como es lo normal, permeabilizada o perforada, como es lo normal, cuando uno explora unos genitales de una recién nacida de sexo femenino. Las prominencias genitales externas o las prominencias labioescrotales se fusionan en la parte caudal, se engrosan hacia el nivel cefálico, no se fusionan completamente, quedan protegiendo a estos labios menores y a este introito vaginal. Y en la parte superior del introito vaginal vamos a encontrar la uretra, que va a estar por debajo del clítoris. Ya no hablamos de tubérculo genital. Cuando yo ya veo claramente que es una estructura de más o menos 1 centímetro, muy bien definida, ya hablo de clítoris, que también tiene su capuchoncito muy pequeño. Cuando no veo claramente eso, hablo de un tubérculo genital. El periné, que debe estar claramente definido entre esta región genital y el área anal, se ve muy bien diseñado con este cordón central, y el ano también debe estar permeable. También hay que mirar el ano cuando se miran los genitales. Y ya con eso entonces tengo formados los genitales externos femeninos y masculinos, tengo formado los genitales internos femeninos y masculinos y las gónadas. Pueden ocurrir distintos eventos. ¿Dónde se origina el músculo cremaster? El cremaster es un músculo de origen mesodérmico, Esteban. ¿En qué punto exactamente? No sé, pero es de origen mesodérmico, el cremaster.
pueden haber distintos eventos. Como vimos, hay algunas complejidades en el desarrollo del aparato reproductor, ¿no? Aunque no es tan complejo ni tan complicado como otros sistemas. Pueden quedar fístulas como esta del uraco que se llama, es la estructura que se origina del alantoides y está en la región cefálica de lo que era la antigua cloaca, ahora ya definida como vejiga. Ya cuando tengo una vejiga aquí ya no hablo de alantoides, hablo de uraco. Ese uraco puede estar comunicando la vejiga con el exterior y haber salida de orina por este orificio, o puede quedar parcialmente permeable y parcialmente cerrado. Entonces voy a tener un quiste, una masita ahí como abdominal blanda, o puede quedar sellada la porción vecina a la vejiga y tener a nivel del ombligo una especie de seno, de depresión que se va a llenar de detritos y va a oler muy, muy mal. Bueno, la falta de cierre de los pliegues uretrales en el caso masculino lleva a que se den todos estos defectos que a veces son muy complicados, particularmente las hipospadias grado 4, como esta que observamos aquí, cerca al área de la bolsa escrotal. Estos orificios que se encuentran en el dorso del pene se denominan orificios uretrales anormales o comúnmente conocidos como hipospadias, que pueden llegar hasta incluso la porción del glande, ya en la punta del pene. Se deben corregir, se deben cerrar y se interpretan como desórdenes del desarrollo sexual. Es un dismorfismo. ¿Ese ligamento umbilical medio es el que queda? Sí, señora. Sí, ay, sí, no les hablé. Sí, pero sí es así. Puede haber eventos de agenesia del pene. Es muy raro, yo nunca he visto uno. Estos son fotografías de libros de dismorfología. Puede haber penes pequeños, micropenes los llamamos, porque no puedo decir si es femenino o masculino, está como en el tamaño intermedio. No necesariamente uno tiene que medirlos todos, uno mide lo que no se ve normal, ¿sí? Pero sí llama mucho la atención aquí, por ejemplo, miren que aquí las gónadas sí están en una bolsa que está lateralizada, ¿sí? Porque aquí toda el área genital está anormal. Y esto ya es en una persona adulta, miren que tengo vello pubiano. Esto implica una serie de cirugías correctivas, cirugía plástica, urología, bueno, pero puede llegar a corregirse hoy en día. Lo mismo esto. Esta es una bolsa escrotal poco pigmentada, algo corrugada. Fíjense que no es prominente, ni está bien sellada aquí en la parte caudal que dijimos que debía estar selladita, ¿sí? Como si hubiera algo ahí al abrirlo. Un periné bastante corto, mire el ano como estaba de anterior. Estos son unos genitales totalmente anormales, dismórficos. Cuando yo me encuentro una bolsa escrotal como esta es una bolsa que está algo corrugada, ¿sí? Pero aquí la vemos un pene de buen tamaño con un glande muy bien formado, pero pareciera que está vacío. Hablo de criptorquidia. Estos son los casos que hay que seguir cada 2 meses. Hay que estar pendiente de estos pacientes para que los testículos ni se dañen ni se nos queden allá guardados, que se puedan malignizar. Aquí vemos una bolsa que sí tiene contenido, pero vemos otra que pareciera que no tiene contenido. Sí, además que tiene un ano muy anterior. Lo otro que llama aquí la atención es que esta bolsa escrotal parece que se engrosara aquí un poquito, como si intentara abrazar al pene. En este caso no. Estos dos casos se denominan criptorquidia. Esto ya es cuando descendieron los testículos, esto es de nuestro hospital, descendieron los testículos, no, este no es de nuestro hospital, este es de un hospital de Cúcuta. Ese receso, cuando queda permeable, permite el paso
secreciones, tanto de la cavidad abdominal como pélvica, y se transforman en esta gran cantidad de líquido que es lo que llamamos hidrocele. Si uno le pone una luz cercana a esta masa o a esta bolsa escrotal gigante, la luz se va a incidir claramente y se va a ver de pronto, se puede observar la gónada. Es de un solo lado, aquí está el otro testículo. Hace que el pene se vea pequeño. Probablemente tiene una gran hernia umbilical este paciente. Aquí ya listo para entrar a cirugía y corregirle su defecto. En resumen, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Tenemos un periodo de formación de las gónadas que va a depender básicamente de la carga cromosómica XX, XY, señor. ¿Y por dónde orina si tiene agenesia del pene? A veces tienen pequeños orificios uretrales, a veces. O también lo que describen los libros es que se trata de fístulas. La salida de la orina no es normal. Tenía agenesia en una parte, en muchos casos. Cuando eso ocurre es que ya la orina no se contiene, pero por algún lado está saliendo, a veces por el ombligo. Hay una malformación muy severa de la vejiga que es la estrofia de vejiga, donde la vejiga se salió, no hay pared abdominal y la orina permanentemente está saliendo por ahí. Bueno, dependiendo de la carga cromosómica XX, XY, vamos a pasar de ese periodo indiferenciados, esta semana de gestación, a la diferenciación de estos cordones sexuales primarios corticales, a una red a nivel medular que van a conformar la red de testis, que se va a asociar con los conductos mesonéfricos para formar los eferentes y el epidídimo. Va a empezar la producción de la testosterona y de la hormona antimülleriana. Va a estar mediada la testosterona por la 5-alfa reductasa para que haya el estímulo real. Y la antimülleriana va a inhibir los conductos de Müller o paramesonéfrico. En el caso femenino, 9ª semana de gestación, los cordones sexuales corticales son los que van a formar los folículos de esta gónada femenina. La célula germinal se va a transformar en una agonia, en una verdadera ovogonia. Aquí también ha ocurrido el proceso, ¿no? de la espermatogonia, pero aquí sí la maduración se da hasta espermatogonia, donde queda, hasta espermátide, donde queda suspendida hasta que haya la madurez sexual. En el caso femenino solamente hay producción de ovocitos a nivel intrauterino, empieza la producción de estradiol por esas tecas, y ese estradiol es lo que va a llevar a que el paramesonéfrico se transforme en unos verdaderos conductos laterales. Ya pasamos entonces a la diferenciación de los conductos laterales que van a originar las trompas de falopio o trompas uterinas, el útero y el seno sinovaginal para originar la vagina, y en el caso masculino, los cordones mesonéfricos son los que van a originar el deferente, la vesícula seminal, y de la porción de ese, en lugar de vagina, se va a formar la próstata. En los genitales extremos, después de la 10ª semana de gestación, es cuando ocurren los cambios. Carga cromosómica XY, el tubérculo genital crece, formando elongando la uretra peneana, que va a hacerse ya completamente por los pliegues uretrales en este caso, y las prominencias genitales o las escrotales se van a diferenciar por el efecto de la dihidrotestosterona en una verdadera bolsa escrotal.
que se coarruga en la medida en que va madurando y se pigmenta posteriormente. En el caso femenino, XX, el tubérculo no crece tanto, los pliegues genitales son más prominentes sin llegar a formar una bolsa para formar los labios mayores. Los uretrales no se fusionan totalmente, sí lo hacen a nivel caudal y a nivel cervical o cercano al clítoris, y en su interior va a llegar la vagina con su membrana himeneal que va a estar perforada para permitir la evacuación posterior cuando haya la maduración sexual, formando el introito, y la uretra que va a quedar por debajo de este clítoris. Pero aquí fíjense que no, la producción hormonal no es tan indispensable como sí en el caso masculino. Para llevar a casa, en el caso del reborde genital, en este periodo indiferenciado o de gónada bipotencial, son los genes SF1, WT1 y uno que no les han mencionado, el LHX9, los responsables de iniciar ese proceso de formación de los cordones sexuales primarios, que mediado por las cargas cromosómicas y los genes y su producción como el SRY y el SOX9 llevan a que esta gónada se transforme en unos testículos, y en el caso femenino la ausencia o bloqueo de estos por el DAX1 y el WNT4 a que se diferencien ovario. Eso en resumen. La glándula supraadrenal, que como vimos se forma también en el vecindario, es de origen mesodérmico, recordemos, hay una región cortical y una medular. El origen de la médula es diferente al mesodermo, se origina en células de la cresta neural. Y nacemos con una cortical muy gruesa, que es lo que se llama la cortical fetal, que posteriormente es reemplazada por la corteza permanente, mientras que la zona reticular aparece en la vida postnatal más o menos al 4º año de vida. Es uno de los órganos que termina de madurar en la vida postnatal. Para recordar, los esteroides, la supraadrenal juega un papel importante en estos procesos de diferenciación, como lo vimos en el caso clínico, donde fue el estímulo supraadrenal exagerado lo que llevó a ese dismorfismo sexual, porque estas hormonas cuya fuente principal es el colesterol, tanto el cortisol como el 17-beta-estradiol juegan un papel importante en los procesos de diferenciación. Si hay el bloqueo de alguna de ellas que se deba producir, normalmente puede llevar a que se aumente la presencia de otra, como la testosterona, y que no haya, por ejemplo, 17-beta-estradiol y se desdiferencien, o mejor, haya un dismorfismo sexual en el caso de una carga cromosómica XX y simule unos genitales masculinos, cuando realmente el fenotipo no corresponde con la carga cromosómica ni con la cantidad de hormona que se produce en la gónada. Esto es para tenerlo presente, lo van a estar ustedes revisando en patología, en pediatría, en su vida profesional, porque es difícil acordarse uno de todos estos factores que tienen que ver con los procesos de formación del cortisol, por ejemplo, de la 17-hidroxiprogesterona, que es una hormona importantísima para medir en los casos de pigmentación y dismorfismo sexual cuando se sospecha una hiperplasia supraadrenal, o la dehidroepiandrostenediona o androsterona, que es el antecesor de la testosterona. Esta también, la dehidroepi, también se puede medir. Puede estar bloqueado, está enzima, o esta, la 3-beta-hidroxi, y lleva entonces a una mala producción de testosterona, o a la 17-beta-hidroxi se me olvidó aquí el nombre, en lugar de estar produciendo estradiol, se desvía hacia la formación de testosterona.
Alguien tiene una pregunta aquí. Profe, ¿esas agenesis se pueden arreglar construyéndole algo a las personas? Sí, señor. De hecho, lo hacen. Pero, ojo, algo importante y gracias por la pregunta, Esteban. Estos casos no son para ser evaluados por un solo médico. Estos casos implican el concurso de un grupo médico. ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Estos casos implican el concurso del pediatra, del endocrinólogo, del urólogo pediatra, del cirujano pediatra, del genetista. Cuando pasan ya de cierta edad, es bueno el acompañamiento de psicología y psiquiatría y a veces hasta de un capellán de un hospital universitario. También por toda la concepción moral, religiosa que hay alrededor del tema. Algo importante que siempre se debe hacer es pedir esto, cariotipos. Es la única urgencia que tenemos los genetistas, la única urgencia que hay en citogenética es tener claridad de cuál es la carga cromosómica. No para decir es niño o niña, sino para saber de qué estamos partiendo. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que se dio? ¿Cómo se hace? Implica una gran cantidad de cirugías, implica reconstrucciones. En el caso, no sé si han leído ustedes sobre accidentes, y eso hace parte de muchas documentales y series de televisión. Accidentes donde han habido amputaciones de pene, ya se pueden construir penes con distintos, tanto elementos de tejidos vivos como elementos de impresoras 3D. Aquí lo más difícil es llegar, ¿no? Y hay una serie de elementos hidráulicos que le colocan a estos penes para llegar a que den el tamaño correcto para poder tener unas relaciones sexuales placenteras. ¿Sí? No hay nada más bueno en la vida que el sexo. Con responsabilidad, jóvenes. ¿Sí? Y no hay derecho a que alguien no pueda vivir su sexualidad como él quiere vivirla. También con mucosa oral, le he escuchado al urólogo que hace parte de nuestro grupo. Nosotros tenemos un grupo que trabaja en desórdenes del desarrollo sexual aquí en el hospital universitario, donde estamos más o menos 6, 7 especialistas de todo ese grupo enorme que les he mencionado. Hasta tenemos un ginecólogo endocrinólogo también que nos acompaña en algunas ocasiones. Le he escuchado al urólogo pediatra cómo con mucosa oral pueden reconstruir glandes o con mucosa oral pueden reconstruir introitos y hacer revestimientos vaginales. Es mucho más complejo y ustedes entenderán porque reconstruir unos genitales masculinos, mucho más difícil. Sin embargo, hoy en día lo hace. La cirugía de urología pediátrica ha evolucionado muchísimo, tienen muchísimos recursos de muy buen instrumental de microcirugía, de muy buen instrumental que no sea tan invasivo, muy buenos lentes, porque todo esto es utilizando ellos unos lentes especiales para poder reconstruir. Hay una legislación importante en Colombia ya que permite que se hagan reconstrucciones antes de los 3 años, en algunos casos cuando lo amerite el caso. En otros casos es mejor dejarlos hasta ahí, hasta que viene el desarrollo sexual y ya el individuo está mostrando socialmente hacia dónde se inclina más. Hay que tener mucho cuidado, por eso sí les digo, porque oí de un caso, nos lo comentó un cirujano en días pasados, una demanda contra una pediatra y un ginecólogo porque no examinaron correctamente los genitales de ese menor y luego
De ahí bueno, toda una cadena de insucesos que llevó a que no fuera bien manejado el niño, es el recién nacido. Es conveniente estas decisiones no tomarlas de manera individual, tomarlas en grupo y ojalá validadas por una buena historia clínica con muy buena evidencia que le permita tener tranquilidad a todos los que hacemos parte de esos grupos cuando se toman estas decisiones. Y acompañar el proceso de maduración de esa persona a lo largo de su vida. Generalmente nosotros llevamos los pacientes hasta los 18 años. Unos con más dificultades que otros. Los papás juegan un papel clave. La formación educativa de los padres ayuda mucho en algunos casos. Esto afecta la vida no solo de la persona, sino del grupo familiar. Entonces es un tema muy, muy importante para que lo tengan presente. Y ya hay reglamentación, ya hay normativa, ya hay legislación. Tenemos muchas fortalezas a nivel de ética también. Los comités de ética ya están legislando y manejando el tema. Alguien tiene una... Uy, profe, eso sí es complicado. Ajá, un accidente y le quemaron el pene al niño. Ay, mi madre, ¿y eso cómo? ¿Con una compresa? Sí. Eso que tú dices es una triste historia de cosas que han sucedido y a veces por ignorancia y por miedo a asumir una responsabilidad se toman esas decisiones y no debe ocurrir así, por no ser responsable uno con sus actos. Bueno, desórdenes como vemos hay muchos, son más evidentes en el recién nacido, algunos a lo largo de la vida se pueden evidenciar otros, pero generalmente en el recién nacido yo ya puedo discriminar si hay un desorden o no. Lo normal, siempre tenerlo claro, qué es lo normal en el caso femenino o en el caso masculino, ¿sí? Tener claridad de los tamaños, tener claridad del aspecto, como lo que estamos observando aquí. Los desórdenes pueden llevar a problemas también psicológicos, a problemas psiquiátricos, comportamentales. La impregnación sexual a nivel, y me imagino que ustedes miraron eso un poquito en neurofisiología, la impregnación sexual también se da de manera temprana. No he leído recientemente mucho sobre eso, pero es algo muy interesante que ocurre. El sexo definitivamente es cerebral, no solo genitalidad. Cuando yo reacciono solamente por instinto, soy genital totalmente y esto no lo estoy usando. Entonces hay que usarlo completico para que sea mucho más placentero y mucho mejor. Hay distintas anomalías, que es lo que les quiero mostrar ahorita. Aquí, bueno, aquí no se ve con mucha claridad las diferencias de las anomalías. Sí, lo normal. Miren, genitales que pueden ser así. Yo no sé si es hombre, si es un niño o es una niña. Lo normal es que fueran genitales como este, pero a veces eso no sucede. Las ambigüedades esquematizadas, por ejemplo, también se pueden dar en el área del seno urogenital. Y aquí también pueden haber anomalías. Esto es lo normal. No pueden haber anomalías como que esté muy anterior o que tengan una sola, la vagina no esté permeable, ¿sí? Como lo estamos observando aquí. Lo normal es que el útero tenga su comunicación con la vagina y esta a su vez esté externa, no que sea un solo conducto como lo que estamos viendo aquí en estos esquemas. Las hipospadias, que como les digo, son dismorfismos sexuales y hay que tenerlos presentes. Es muy raro que haya defectos sobre la cara ventral del pene. A esto es lo que llaman epispadias. No son tan frecuentes. Dicen los urólogos que son más difíciles de cerrar. Hipospadias tan severas como esta
donde tienen que hacer varios tiempos de cirugía para llevarlo a feliz término. Estas son más pequeñas, más manejables, ¿sí? Grados de virilización que se pueden dar y que pueden llevar a unos genitales ambiguos. Cuando se hace el cariotipo encontramos que la carga cromosómica es XX en algunos casos, XY en otros. No es posible en estos casos decir corresponde a unos genitales normales femeninos, como lo estamos observando aquí en recién nacidos. Pero también lo que se ha dado en llamar, bueno, intersexualidad es otra cosa, ya lo vimos, ¿no? Que es más como la definición del rol. Para los padres es muy difícil también porque a veces tienen un nombre y entonces cuando uno no les dice es niño o es niña, ¿qué nombre le doy? No, pues denle un nombre que sea neutro. José, por ejemplo, puede ser María José o Carlos José, no sé, es complicado. Hay distintas malformaciones congénitas ginecológicas también, atresias vulvares, fusión de los labios, ¿sí? Mayores o menores, persistencia de la fusión de los senos vaginales, atresias de la vagina, úteros bicornes, agenesia anorrectal, miren, en este caso, ausencia completa de la fusión en la línea media, que casi no se ve. Tengo varias preguntas aquí, o comentarios, no sé. Ale Jaime leí, no sé. Ah, no, hombre, ya. Sí, es difícil, es una situación dramática, por eso les digo que esto hay que tomarlo con muchísima seriedad. Muy, muy dramático es la situación. Hay que tenerlo presente. Esa era la última. Eddie, sí, puede ser. Puede ser. Claro que sí. Bueno, fue todo un gusto. Prendan las cámaras para podernos despedir. Hola, a las 11, ¿eh? Es un tema que a mí me gusta dejárselo muy claro, que se lleven buenos mensajes a la casa y a su profesión. Nos veremos el próximo semestre. La otra semana no voy a estar con ustedes. Me voy. ¿Qué más les digo? Cuídense mucho, cuidémonos mucho. Sigan estudiando bastante. Y espero que pronto nos podamos ver en la facultad. Dios mediante. Y vacunados, porque me voy a eso. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Yo les subo ahorita la grabación.